La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Hola, muy buenos días a todos. Yo soy Juan Cruz Curati y desde el Comité de Comunicaciones de la Sociedad de Investigación en Psicoterapia les queremos dar una cálida bienvenida a este nuevo webinar. Este encuentro es el segundo de la nueva serie de webinars internacionales en español de la SPR. Estamos muy contentos de poder compartirlo con todos ustedes y agradecemos su participación. Hoy contamos con la presencia de la doctora Clara Paz, que va a estar presentando sobre la evaluación en psicoterapia. Clara es doctora en Personalidad y Comportamiento por la Universidad de Barcelona y actualmente es docente investigadora en la Universidad de las Américas, en Ecuador. Sus intereses de investigación se centran en la evaluación de resultados y cambio en la psicoterapia, y con esto en la generación de evidencia basada en la práctica. Ha realizado una revisión del estado del arte del uso de las medidas de resultado de psicoterapia en Latinoamérica y también ha trabajado en la exploración psicométrica para el contexto ecuatoriano de varias medidas de resultado y cambio, como por ejemplo la Schwartz Outcome Scale y el Clinical Outcomes in Routine Evaluation. Actualmente está implementando el uso de estas medidas en varios servicios de atención psicológica, así como la monitorización del malestar psicológico de adultos emergentes. Así que Clara, estamos muy contentos que nos puedas estar acompañando el día de hoy. Antes de comenzar, algunas últimas cuestiones breves de organización. El webinar está pensado en 3 bloques separados por espacios destinados a preguntas y comentarios. Si quieren realizar alguna pregunta, pueden pulsar la opción de levantar la mano en el menú a su derecha y les activaré el micrófono para que puedan realizarla. Si alguien prefiere realizar una pregunta por escrito, pueden hacerlo mediante el box de preguntas y yo la leeré en voz alta. En este mismo box pueden realizar sus consultas técnicas y trataremos de resolverlas por allí. Ahora sí, sin más, le cedo la palabra a Clara y damos por comenzado el webinar. Muchísimas gracias, Clara. Adelante. Hola, buenos días con todos. Gracias, Juan. Y bueno, buenos días aquí en América y ya será la tarde para Europa. Y bienvenidos a este webinar. Gracias por inscribirse y espero que este sea un espacio de aprendizaje y que les pueda servir para entender mejor lo que significa la monitorización del cambio y los resultados en psicoterapia. También, como ya les contaba Juan, tenemos un espacio de preguntas, así que agradecería mucho su participación en este espacio, no solo con preguntas, sino también con comentarios o con la proposición de temas para generar discusión acerca de la temática. En el subtítulo de esta presentación pueden ver de qué se trata y en general es llegar a entender cómo el uso sistemático de las medidas de resultado y cambio puede informar sobre la práctica clínica y generar evidencia en investigación. Así que todos bienvenidos a este webinar. Aquí les he puesto un itinerario que llevaremos durante este webinar y he repartido el trabajo en 3 temáticas, ¿no? Y estas 3 temáticas serán las que se abordará en cada uno de los bloques, ¿no? Haremos como bloques de media hora para que ir cambiando un poquito y en esos bloques de 30 minutos me tomaré al menos unos 20 minutos para poder explicar la temática y después tendremos alrededor de unos 10 minutos aproximadamente para explicar, para hacer cualquier pregunta o cualquier comentario. Y como les dijo Juan, ustedes pueden hacer la pregunta y él les dará espacio si quieren decirla ustedes mismos o en su caso escribirá y Juan me las podrá comentar aquí para poder responderlas. En el primer bloque hablaré sobre las medidas de resultado y de cambio en psicoterapia, más bien enfocándome en las definiciones para que pueda ser un modo de introducción de lo que se hablará en los siguientes bloques. Una vez entendido estas definiciones, ya pasaré a comentarles acerca del uso de las medidas de cambio y resultado en la práctica clínica y en la investigación, es decir, cómo podemos usarlas, y esto sería ya un segmento más práctico. Y finalmente, quisiera presentarles una investigación que hicimos para poder entender lo que estaba ocurriendo en Latinoamérica acerca del uso de las medidas de resultado y cambio en psicoterapia. Y esto será en el tercer bloque presentándoles un artículo científico que se publicó recientemente y en el que proponemos algunas recomendaciones. Entonces, estas recomendaciones serán las que les expondré y que también me gustaría que se pongan a discusión
dentro del espacio de preguntas. ¿Okay? Entonces, con esto teniendo en cuenta de qué se trata y el itinerario que seguiremos, pues me dispongo a comenzar con la presentación. Y es así que comenzaré con el primer bloque, que será el de las medidas de resultado y cambio en psicoterapia, un poco para entender las definiciones. Y aquí he recogido algunas definiciones. Y en estas definiciones podemos ver que tenemos varias, ¿no? Una de estas es que las medidas de resultado y cambio se pueden tomar como indicadores del efecto de una intervención. Esto sería un concepto bastante general en la que se indica que las medidas son una verificación del éxito del tratamiento. ¿Ya? Esto generalmente se ha usado en la investigación en general y en la práctica clínica para ver cuánto cambian las personas después de aplicar una intervención, ¿no? Generalmente se ha usado cuando se ha hecho estudios utilizando estudios controlados y aleatorizados para verificar la eficacia y la efectividad de la psicoterapia, ¿no? Entonces, ya que estas medidas nos permiten poder analizar el resultado tanto intrasujetos como entre sujetos, es decir, comparar entre tratamientos. Pero las medidas de resultado y cambio también pueden ser de utilidad para los terapeutas, no solo para ver qué tan bueno es el tratamiento, sino pueden ser usadas como un sistema de realimentación sobre el proceso de los consultantes. Es decir, pueden ayudar a entender cómo van cambiando los consultantes y elegir si tomar acciones frente a los progresos o rezagos de los mismos. Entonces, el resultado hace referencia a identificar cuánto se ha cambiado y el cambio a definir el progreso que ha tenido el consultante. También, si se adoptan las mismas medidas del resultado en diferentes contextos, nos pueden servir como una forma de revisión de los resultados en contraste con otros puntos de referencia, ¿no? Lo que se llama el benchmarking. Entonces, esto es un poco a qué se refieren las medidas de resultado en psicoterapia. Y las medidas de resultado no son más que un conjunto de cuestionarios que reportan constructos de interés dentro de la práctica de la psicoterapia. Y en este sentido tenemos varios tipos y dependen de cuáles sean nuestras necesidades, ¿no? Es así que tenemos medidas que son más específicas que pueden ser tomadas como marcadores del diagnóstico. Es decir, medidas que tienen el interés específico de medir síntomas, ¿no? Y ver cómo cambian a lo largo del tiempo o después de haberse aplicado una intervención. Aquí tenemos unos ejemplos de este tipo de medidas que podrían ser el BDI, que es el inventario de depresión de Beck, la versión para la ansiedad de este inventario, el PHQ-9, que es un cuestionario también de depresión, el GAD-7, que es un cuestionario de ansiedad, entre otros, ¿no? Hay medidas para bastantes de los síntomas que se presentan en la práctica clínica y estos serían como estos marcadores de diagnóstico. Sin embargo, aparte de la sintomatología, también se puede pensar en revisar los resultados desde un modelo más amplio y más general del cambio. Es decir, tomando en cuenta constructos como el malestar psicológico o la calidad de vida. La idea de estas medidas es que la recuperación es más amplia, va más allá que solo la eliminación del síntoma, sino que también se prioriza el bienestar general del individuo. Y en este caso tenemos algunas medidas que cumplen con estas características de ser medidas más generales, que son las medidas, por ejemplo, el Outcome Questionnaire,
el Clinical Outcomes in Routine Evaluation Outcome Measure, o por ejemplo el Schwartz Outcome Scale, ¿no? Estas son otro tipo de medidas que miden constructos más generales y ya no tan específicos como son los síntomas. Y estas medidas se las puede usar por aparte o en combinación, y ahora ya veremos cuáles son las características para poder determinar cómo usar estos tipos de medidas. Entonces ya sabemos qué son las medidas y sabemos cuáles son estas medidas que se pueden utilizar como medidas de resultado. ¿Okay? Entonces ahora pasaré a explicar en cambio cómo se utilizan estas medidas, ¿no? Y estas medidas se las puede usar de dos formas diferentes, sea como una medida de resultado o sea como una medida de cambio o seguimiento. Si usamos estas medidas como medidas de resultados, nuestro interés será el poder saber cuánto ha cambiado un consultante después de que se ha aplicado una intervención. Y para esto se aplican usualmente antes de comenzar la terapia y una vez finalizado el tratamiento. También se hacen modificaciones y se revisan estos resultados durante varios seguimientos para poder entender cómo la persona ha ido cambiando o ha ido manteniendo sus cambios a lo largo del tiempo. Entonces, esta sería una forma de usarlas. Y otra forma de usarlas sería usar las medidas enfocadas en registrar el cambio o dar seguimiento sesión a sesión de cada uno de los progresos de los consultantes. Y aplicar las medidas sesión a sesión o durante diferentes momentos del tratamiento nos ayuda como un marcador del seguimiento y cambio, y también nos puede dar a conocer y detectar fluctuaciones dinámicas y patrones de cambio que no siempre son graduales o lineales, ¿no? Entonces, hay diferentes formas en las que los consultantes van cambiando y este tipo de medidas nos pueden dar esta evidencia si las tomamos sesión a sesión. Ya que se ha encontrado que hay algunos estudios que indican que pueden existir cambios repentinos entre sesiones que pueden ser tan grandes como el cambio adquirido durante todo el tratamiento. Entonces se hace relevante medir el progreso de los consultantes dando este seguimiento. También tener esta información nos permite revelar predictores y mecanismos de cambio. Tomar las medidas para reportar cambios y dar seguimiento se lo ha conocido como esto que sería un sistema rutinario de monitorización de resultados que en inglés se llama el Routine Outcome Monitoring, por sus siglas el ROM, ¿no? Que hace alusión a poder usar las medidas de manera sistemática para monitorizar el cambio y que es un poco el objetivo de este webinar. Ahora pasaremos a poder identificar para qué nos sirven las medidas de resultado y cuál es su utilidad. La utilidad principal que podríamos tomar en cuenta de usar las medidas de resultado como una monitorización rutinaria es informar al terapeuta y o al consultante sobre su evolución del tratamiento siempre que esto se haya acordado con las dos partes, ¿no? Entonces, no solo nos sirve para ver cuánto ha cambiado la persona, sino que también poder usar esos resultados y discutir con los involucrados. Otro uso que puede tener estas medidas es para facilitar la comparación de resultados entre terapeutas. Ya no solo para verificar caso a caso, sino si las usamos entre varios terapeutas, usamos medidas similares, también podremos comparar los resultados y poder determinar qué está ocurriendo, sea con los casos que hayan sido, tal vez no hayan ido tan bien, o con los casos, aquellos casos en los que hayamos tenido éxito. Y también se podría convertir en un lenguaje común.
También usar medidas de resultados nos puede ayudar cuando tenemos un servicio de atención, ya es un servicio más amplio con varios terapeutas dentro del servicio. Entonces, tener una medida de resultado que se aplique de manera rutinaria, es decir, se aplica sesión a sesión y en todos los casos que vamos visitando, pues puede facilitar en la auditoría, en la evaluación de los resultados y en el aprendizaje, ya que también se pueden usar las puntuaciones encontradas para poder hacer supervisión, por ejemplo, de los casos. Y por lo tanto también aprender entre los terapeutas involucrados. Y ahora sí, otro tipo de utilidad que podría tener estas medidas de resultados es proporcionar información para la gestión de los servicios de salud mental y otros análisis de investigación. Si tenemos datos, si los recolectamos de manera rutinaria, nuestra base irá creciendo cada vez más y iremos teniendo datos más robustos para poder hacer comparaciones y para poder llegar a entender qué está ocurriendo dentro de nuestro servicio e incluso para poder tomar decisiones. También si aplicamos las mismas medidas de resultado entre los investigadores y clínicos, también podemos romper esa brecha que existe entre la investigación y la práctica, que sería la práctica del día a día, ¿no? Entonces, con las mismas medidas de resultado estaríamos hablando el mismo lenguaje y también se podría comprender mejor los cambios que podríamos hacer y los resultados que vayamos obteniendo en investigación para trasladarlos a la práctica clínica. Así como también recolectar información de la práctica clínica para responder preguntas específicas en espacios de investigación. Y finalmente también podemos comparar. Si tenemos varios servicios o usamos medidas que se han usado en otros estudios, esto también nos permite comparar y ver dónde está nuestro servicio y también incluso tomar ideas de otros servicios para poder mejorar. Y así podemos hacer esto que se llama el benchmarking. Ahora un poco de cómo se usan los sistemas de monitorización de resultados. En poco, lo que necesitamos para poder crear estos sistemas de monitorización de resultados es decidir las medidas que vamos a usar. Y a partir de esto, poder comenzar a recolectar datos en el sentido de manera rutinaria, es decir, sesión a sesión, ¿no? Y a partir de eso, ya se puede tener una base de datos o poder identificar cómo se van a usar los datos. Hay diferentes opciones de usar los datos. Por un lado, los datos pueden ser devueltos a los terapeutas para que tomen decisiones sobre el tratamiento, ¿no? Entonces, el terapeuta tiene la información y el terapeuta determina qué es lo que va a hacer con esa información y cómo la va a utilizar. Pero este lado solo sería para el terapeuta. Otra forma de usar la monitorización de resultados es de manera colaborativa. Se devuelven los resultados que se van obteniendo de las medidas tanto al consultante como al terapeuta para que puedan ser revisados, les den significados y lleguen a tomar decisiones consensuadas acerca de cómo seguir con el tratamiento. ¿Okay? Entonces, estas son dos formas y hay que llegar a acuerdos y hay que quedar claros en cuáles son estas formas que podemos usar las medidas de resultado. Y en el segundo bloque les explicaré un poco más de estas aplicaciones prácticas. De ninguna manera significa que una opción sea mejor que la otra. Depende de para qué usamos nuestras medidas y si ya planteamos los objetivos, es mejor adherirnos a ellas. Si nuestro objetivo es tenerlas como marcadores del proceso, pero que solo sepa el terapeuta, pues hay que adherirnos a eso. Si en cambio queremos que sea una retroalimentación para el consultante y para el terapeuta, esto se debe indicar desde el inicio de la terapia o desde el inicio del tratamiento.
Y bueno, como esto ha ocurrido y ya se han dado y ya se ha comenzado a usar las medidas a la monitorización rutinaria, se han comenzado a hacer estudios para identificar si existe evidencia sobre la efectividad de este tipo y este uso de las medidas de resultado. Y hay algunos metaanálisis y estudios en esta dirección. Por ejemplo, en el último, el más reciente, en el 2008, tenemos el estudio de Lambert y colaboradores en el que se hizo un metaanálisis de 24 estudios y en los que se decía que 3 de los estudios revisados, 3/4 indican que los consultantes mejoran de manera significativa al tener un sistema de cuando el terapeuta tiene un sistema de realimentación a través de la monitorización de los resultados. Los tamaños del efecto se indicaron que eran de pequeños a moderados, ¿no? Sin embargo, también hay un estudio de Kendrick et al. En el 2016, donde se analizaron 12 estudios de las mismas características y ellos, en cambio, llegaron a la conclusión de que no hay evidencia suficiente para poder decir que es efectivo el uso de la monitorización de resultados y el uso de la realimentación dentro de la psicoterapia. Ellos tenían bastante suspicacia al ver que había sesgos por la calidad de los estudios y también hay algo muy importante, que los seguimientos que se daban a los consultantes eran muy cortos, ¿no? Entonces ellos dicen que todavía no hay evidencia sobre esto. Y finalmente tenemos este estudio de Young y colaboradores en el 2012, que en cambio trató de entender a quienes les funcionaba esta realimentación dentro del contexto terapéutico y llevar este sistema rutinario de monitorización de los resultados. Y tenía que ver más con las características del terapeuta. Es así que se encontró que era mucho más beneficioso este tipo de sistemas para aquellos terapeutas que gustaban de tener realimentación para verificar su autoeficacia y también para aquellos que mantenían un compromiso con el sistema, es decir, que se adherían a las directrices y le veían una utilidad. Entonces, como resultado, podemos llegar a la conclusión de que los efectos de esta alimentación dependen de la cuidadosa contextualización e implementación de la intervención, ¿no? Debemos entender la cultura donde se aplica, el contexto, las fases del tratamiento y el tipo de sistema en el que se aplica. Los terapeutas deben considerarlas como una herramienta práctica para la intervención y estar entrenados para usarlas, ¿no? Deben considerarlo como que es útil y tener un entrenamiento específico para poder usarlas, ¿no? Y que estén claras las directrices en el sistema donde se usa. El potencial clínico solo se alcanza si el consultante y el terapeuta están claros sobre la utilidad y el uso colaborativo desde el inicio del tratamiento y que no sea algo que se va implementando durante el tratamiento. Y algo muy importante que ya veremos también en la siguiente parte es que ayudan mucho las representaciones gráficas de los resultados. Tienen un mayor impacto, facilitan la comunicación entre consultante y terapeuta, ¿no? Y con esto así tenemos unos minutos para poder hacer algunas preguntas o comentarios que podrían haber surgido de esta primera parte que tiene que ver con las definiciones. Así que abiertos a cualquier duda o comentario. Como dijimos antes, recuerden que pueden pulsar el botón de la manito para hacer su pregunta de manera oral y si no la pueden formular de manera escrita por el box de preguntas.
Clara, voy a aprovechar y te voy a hacer una pregunta personal. No quisiera adelantarme mucho en el tema, pero ¿en qué porcentaje, si tenés el dato, se están usando estas medidas, ya sea en Ecuador o en el resto de Latinoamérica? ¿Es algo que se empieza a ver con frecuencia en los consultorios? Todavía no, o sea, este dato ha sido como difícil, ya que es difícil, lo que no me ha pasado ahora tratando de entender la situación en Latinoamérica es que se hace difícil poder identificar cómo se usan en los servicios, ya que esa información es mucho más, digamos, cerrada, ¿no? El estudio que hicimos tenía que ver más con cómo se usa en la investigación, ya eso que es más abierto, los artículos están publicados y se pueden consultar. Sin embargo, sí sería un tema interesante poder comenzar a entender cómo se usa en algunos de los servicios en Latinoamérica. Por ejemplo, aquí en Ecuador ya estamos llevando con algunos servicios de atención y formación de terapeutas, donde se atiende, bueno, donde es un servicio que se llaman centros de psicología aplicada, donde se atienden a los consultantes, pero son atendidos por terapeutas en formación. Entonces, dentro de estos espacios se usan también estos sistemas de monitorización de resultados. Estamos comenzando a usarlos específicamente en 2 centros para poderlos usar tanto en la formación de los consultantes, de los terapeutas, pero también para usarlos para poder verificar el cambio y los resultados que se van teniendo con los consultantes. Pero sí, creo que es una pregunta muy interesante de investigación. Creo que tendríamos que ver estrategias pertinentes para poder ser capaces de recolectar esta información y poder ir verificando cómo se van usando estas medidas. Eso sí, ya sé que existe un mayor interés por el uso de estas medidas y al menos en el ámbito de la investigación hay algunos investigadores que están comenzando a usarlas. Pero sí, es interesante poder entender y tener los números acerca de cuánto se usa en la práctica clínica. Muchas gracias, Clara. Relacionado a este tema, hay 2 preguntas que son relacionadas también, así que te hago las 2 juntas. Son de Emilia y Roberto. Te preguntan si este tipo de monitorizaciones se analizan mayormente en cierto tipo de terapeutas, por ejemplo, cognitivo, conductual, o si hay terapeutas de diferentes enfoques que utilizan estas medidas de monitorización. Y la otra pregunta que está relacionada es si, de acuerdo a tu opinión, ¿cuál es la aceptación de los clínicos en Latinoamérica en el uso de este tipo de escala? Ok, las 2 preguntas son bastante importantes y esto es algo que también quería resaltar ahora en la práctica, que es en la segunda parte del webinar, y es que usar estas medidas de resultado, usar estos sistemas de monitorización de resultados debe adaptarse también al modelo de psicoterapia que aplicas, ¿no? Y tener congruencia con el modelo en el que se aplica. En este caso, son más congruentes con algunos modelos de terapia cognitiva conductual, en algunos casos terapia sistémica, humanista, también puede ser, y algunos terapeutas usan algunos terapeutas que son más integrativos o eclécticos. Entonces, tiene que tener un sentido de por qué la estás usando y seguramente sí hay esto, ¿no? De que terapeutas con algún tipo de formación diferente o que aplican un modelo diferente, se va a hacer difícil que usen este tipo de medidas ya que no encaja dentro de su modelo teórico. Así que también eso podría llevar a un fracaso del uso, ya que si no estás convencido del uso de estas medidas y de cómo le puedes dar un valor para la psicoterapia, o el tratamiento que estás llevando a cabo, pues seguramente existirán dificultades. Y con respecto al otro, la otra pregunta tenía que ver con el uso, ¿verdad?, de estas medidas. ¿Era así? ¿Me recuerdas la otra pregunta, Juan? Sí, Clara, en realidad creo que ya la respondiste. Era de la aceptación de este tipo de escala Ok. y de corriente terapéutica. Vale. La aceptación, sí, esto es otro que ha costado. Creo que ya se están usando, mientras más se van conociendo, se van usando más. Sé que en algunos países de Latinoamérica que tienen una tradición más amplia dentro de la psicoterapia hay un mayor uso de estas medidas, pero en países, por ejemplo, como el Ecuador, sí se hizo difícil comenzar a que los terapeutas comiencen a usar estas medidas. Yo cuando comencé a hacer investigación aquí en Ecuador, pues les propuse a algunos terapeutas
Y fue difícil, solo algunos aceptaron, otros aceptaron, pero después no se adherían al modelo y no recolectaban los datos o los recolectaban de una manera errónea, ¿no? Entonces, es un poco, la aceptación no es tan amplia, pero también hay otros terapeutas que sí han comenzado, son pocos, pero sí han comenzado a utilizarlas y creemos que ha sido interesante comenzar a usarlas en estos centros de formación, que seguramente estos terapeutas que se van formando y que ya tienen contacto con esas medidas pueden amplificar su uso dentro de cuando ya tengan su propia práctica. Entonces, este ha sido más o menos el medio de poder comenzar a promocionar el uso de estas medidas. Muchísimas gracias, Clara. Si tenemos tiempo, tenemos una última pregunta con una mano levantada de Cristian Albornoz. Última pregunta. Ok, claro. ¿Sí? Cristian, Claro, Cristian. ya puedes prender tu micrófono. Ahí está. Hola, buenos días. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Doctora Paz, quería agradecerle por su presentación, muy amable. Y quería reflexionar y también preguntar acerca de, bueno, me parece muy motivante el hecho de poder estar en esta presentación, sobre todo para poder ir entendiendo mejor este tema de cómo poder medir los resultados y el cambio. Me hace sentido, yo que provengo más desde una escuela psicodinámica, pero en la medida que he ido avanzando, con más integrando otros marcos teóricos también, me hace sentido preguntarle, uno, estos cuestionarios que son específicos y generales, ¿no existirá o existirán intentos por poder hacer un cuestionario que mezcle ambos aspectos? Por ejemplo, no sé, que incluya aspectos de síntoma y que también incluya aspectos del malestar psicológico, que quizás pudiera enriquecer un poco la información. ¿Tiene usted antecedentes de eso? Y segundo, también preguntarle, en el fondo, o reflexionar, me hace sentido que como terapeuta interesado en la investigación, pero primero como terapeuta, yo creo que en un proceso de psicoterapia, cada terapeuta hace un proceso de realimentación y de retroalimentación verbal, pero que no queda de alguna manera plasmado en algún proceso de sistematización de datos. Entonces, ahí quizás sería interesante reflexionar a cómo podemos de alguna manera motivar a que todos los terapeutas, nosotros los terapeutas y las terapeutas, podamos hacer ese proceso de realimentación y de retroalimentación con estos cuestionarios específicos o generales, permitiendo mejorar nuestra práctica clínica y después poder sistematizar la información y hacer investigación en el fondo. Eso, muchas gracias. Ok, muchas gracias. Y creo que son muy pertinentes las preguntas y conducen muy bien lo que vamos a explicar ahora, que será la parte más clínica y de aplicación. Pero sí, tal vez ahora le expliqué las medidas de manera mucho más general, pero por ejemplo, en estas tenemos las medidas específicas y las generales. Las medidas específicas, como les decía, miden síntomas específicos, ¿no? Y son marcadores de diagnóstico. Pero dentro de las medidas de generales tienen, de las que les he puesto algunos ejemplos, tienen información que trata de dar de un puntaje global, ¿no? Pero en la medida, por ejemplo, en el Core OM, tenemos la posibilidad de una dimensión. Dentro de la medida hay la dimensión de síntomas, ¿no? Pero son síntomas más generales que producen malestar, ¿no? Entonces, sí tenemos en las medidas generales información de los síntomas también, y también hay esta información, por ejemplo, en el Outcome Questionnaire, ¿no? Entonces, sí hay esto, sí tenemos esta recopilación, pero ahora en la parte clínica, en la parte práctica, les explicaré cómo esta monitorización de los resultados no es solo usar una medida, sino es usar un sistema para poder aplicarlo. Entonces, esto ya creo que se va a responder ahora y tiene que ver con esta pregunta que es bastante pertinente a lo que estaba comentando. Y otra, ¿cómo motivar a los clínicos? Esa también es mi pregunta. Y una de estas cosas es este webinar que he hecho, ¿no? Con la idea un poco de motivarles y de que comiencen a usarles y que vean la utilidad que puede tener para realimentar la propia práctica clínica. Entonces,
la motivación que yo buscaba también es una que he hecho el intento es comenzar a usar esto dentro de la formación. Así seguramente los terapeutas que se van formando ya podrán tener conocimiento y lo aplicarán a su práctica clínica. Para terapeutas que ya están formados, sí necesitamos divulgar y difundir estas medidas, para qué sirven, cómo se usan, dónde se las puede encontrar. Y esto también es una reflexión que me gustaría hacer al final. Y bienvenidos tus comentarios en esta reflexión que haremos hacia el final de la intervención de cómo comenzar a usar las medidas en Latinoamérica y la monitorización de resultados en Latinoamérica. ¿Okay? Espero que haya podido responder las preguntas y si quieres, Juan, seguimos con la segunda parte. Perfecto, Clara, adelante. Muchas gracias. Ok, entonces ahora sí vamos a ir y creo que es bastante, las preguntas han reflejado esto y es poder definir cómo usar estas medidas de resultado de manera práctica, cómo poder modificar cómo monitorizar el cambio de manera práctica, ¿no? O sea, cómo ya podemos usar. Entonces, aquí he dirigido como varias preguntas para poder ir planteando qué necesitamos tener para comenzar a aplicar estas medidas dentro de la práctica clínica y dentro de la investigación. ¿Ya? Entonces, eso es lo que les voy a ir explicando ahora en esta segunda parte del webinar. Y aquí les comento que es importante primero determinar el objetivo con el que se usarán las medidas de resultado y cambio. Y aquí les he puesto como un escalón porque hace referencia a los diferentes niveles que podemos usar. Y nosotros tenemos primero que determinar en qué nivel la estamos usando para que pueda tener sentido cómo después vamos a usar las medidas de monitorización de resultados, ¿no? Entonces, necesitamos saber en qué niveles. El nivel más básico sería en la clínica pura, ¿no? Es decir, caso a caso. Es decir, usamos dentro de nuestra práctica clínica de acuerdo a cuando creemos que es necesario, ¿no? Entonces, es más bien, no es un sistema no es sistemático, sino que se adhiere más o menos a nuestras necesidades de atención. Eso podría ser el nivel más básico, ¿no? Para comenzar a usarlas. Sin embargo, después podemos pasar a un siguiente nivel y es ya dentro de mi propia práctica clínica como terapeuta para hacer auditoría de casos. En este caso, poder reflexionar sobre los casos, por ejemplo, que se han deteriorado o también los que han ido muy bien. ¿Qué está ocurriendo? Pero para poder tener esta información ya no aplico las medidas cuando creo que es conveniente, sino que aplico de manera sistemática en todos los casos que atiendo. ¿Ya? Entonces, para esto me serviría para la auditoría de casos y para ir reflexionando, ir comparando e ir viendo cómo han ido progresando estos casos, ¿no? Entonces, este sería otro uso, pero esto se limita a mi propia práctica clínica. ¿Ya? Después de aquí ya vamos combinando en el siguiente nivel y se hace referencia a la autoevaluación del terapeuta, ¿no? ¿Cómo me evalúo como terapeuta? A través de los resultados que he tenido, pero también ya creando una pequeña red con otros terapeutas, ya puedo conversar de mis casos con otros terapeutas, dialogar, reflexionar sobre lo que está ocurriendo en los casos. Entonces, ya se puede hacer una evaluación entre pares o incluso se pueden usar para la supervisión. Entonces, ya no soy solo yo quien uso este sistema rutinario de monitorización de resultados, sino que somos un grupo de terapeutas que comenzamos a usar. Otro nivel que es ya más amplio es cuando aplicamos estas medidas para la revisión de un servicio de atención. Y esto quiere decir cuando un grupo mucho más amplio de terapeutas siguen las mismas directrices de atención y de revisión de resultados y entonces se pueden usar estas medidas para poder verificar qué tanto está funcionando el servicio y cómo funciona en cada uno de los casos. Entonces se pueden hacer comparaciones entre sujetos y comparaciones intrasujetos, es decir, cómo va evolucionando cada caso. Pero ya esto es en un nivel más amplio para la revisión de un servicio de atención. Y el nivel más alto ya también podría ser también un nivel de investigación, es de poder generar datos
que nos puedan servir después para crear políticas públicas, ¿no? Para que se pueda transmitir esta información a los tomadores de decisiones y que ellos puedan generar políticas que ayuden a mejorar los servicios de atención o crear servicios de atención que se ajusten a las necesidades de los consultantes en cuestión. ¿Sí? Entonces, primero hay que decidir en qué nivel se usará y esto atiende a cómo tengo y en qué posibilidades tengo de acuerdo a mis características como terapeuta. Entonces, estos son los diferentes niveles. Entonces, primero pensar en cuál es el nivel. La siguiente pregunta es ¿qué quieres hacer con tus datos? ¿No? Las medidas de resultado nos dan datos importantes para poder dar seguimiento a los casos que vamos teniendo dentro de nuestra práctica clínica o en cada uno de los niveles, dentro de nuestro grupo de supervisión, por ejemplo, dentro del servicio o ya dentro, por ejemplo, a escala nacional o regional, ¿no? Entonces, tenemos que definir el objetivo del uso de las medidas de cambio y resultado. Y aquí son dos los objetivos que ya un poco introduje en la primera parte, que son, o quiero usarlo solo para evaluar el proceso terapéutico, es decir, solo para saber, estos consultantes van bien, o este consultante no va bien, pero de manera externa, no solo evaluar el proceso terapéutico. O quiero usarlo de otra forma, o sea, quiero usar estas medidas resultados dentro del proceso terapéutico, es decir, como realimentación. Entonces, verifico cómo van cambiando los consultantes para poder llegar a conclusiones y para poder llegar a hacer cambios tal vez en mi intervención si es necesario y para poder guiar el tratamiento. En caso de que se use de esta segunda forma, en donde ya se incluye la realimentación dentro de la intervención, tenemos que asegurarnos que ésta sea congruente con el modelo de terapia aplicado. Un poco lo que surgió dentro de las preguntas, ¿no? Si mi modelo se adhiere a poder ofrecer esta realimentación de la terapia, preguntarse eso y verificar si ocurre, ¿no? Como decía, por ahora podemos ver que hay interés por este tipo de realimentación por parte de la terapia cognitivo-conductual, la terapia cognitiva, algunas o muchas terapias más de enfoque sistémico, algunas terapias humanistas y terapeutas integrativos o eclécticos, ¿no? Entonces, si este modelo de realimentación se ajusta también a mi modelo terapéutico, pues es más probable que tenga éxito y lo pueda usar de una mejor manera. Entonces, tengo que pensar en qué quiero hacer con mis datos, ¿no? Elegir cuál es la función. ¿Solo quiero de manera externa o incluirlo dentro de la intervención terapéutica? Depende de ese objetivo, también vas a tomar decisiones acerca de cómo usar las medidas. ¿Okay? Siguiente, y esto también va y está relacionado con una de las preguntas que hicieron, y es qué queremos con nuestros datos, ¿no? ¿Para qué nos van a servir estos datos? Y es aquí que tenemos que pensar que el sistema de monitorización de resultados es un sistema, ¿no? No es solo una medida, no solo es aplicar una medida, sino que podemos crear una forma de recolectar información que se ajuste a nuestras necesidades y se ajuste a las necesidades, por ejemplo, de nuestro servicio y de nuestra investigación. Es por eso que podemos tener, y aquí he hecho esto que sería más bien como una diana, donde estamos por diferentes capas poder ir identificando cómo podemos usar las medidas. La recomendación es primero tener en el centro y que se use de manera rutinaria durante todo el proceso terapéutico una medida general, ¿ya? Esto quiere decir de las que hablamos, algunas de las que hablamos anteriormente, que ahora también ya les voy a comentar de nuevo, una medida que te ayude a entender la recuperación de manera más general, ¿no? Una medida puede ser acerca de la calidad de vida o del malestar psicológico o del bienestar psicológico, pero que lo vea desde una manera más general. Entonces, esta medida se aplica de manera rutinaria, sesión a sesión, y en todos los casos, si estamos atendiendo nuestra propia práctica clínica, y en los servicios se aplica en todo el servicio y con todos los consultantes o pacientes. Otra capa dentro de nuestro sistema podría ser
ya tener medidas de referencia y medidas de investigación, ¿no? Otras cosas que nos interesan, además de saber la recuperación general de los consultantes, aquí podemos incluir medidas que sean específicas o de referencia, ¿no? Por ejemplo, puede ser que interese algo de manera específica al servicio en donde estamos estudiando o algún tipo de investigación. El otro día hablaba con un colega, por ejemplo, que le interesa el compromiso en la terapia, o sea, qué tanto las personas se comprometen en la terapia. Entonces, ahí podríamos, si ese es nuestro interés, incluir este tipo de medidas, ¿no? En algunos servicios también se podría incluir medidas de satisfacción, ¿no? Porque puede ser algún interés del servicio o tal vez algún tipo de medida de referencia para el servicio. O también, por ejemplo, alguna medida de alianza terapéutica, ¿no? Si esta es una medida de investigación que nos interesa. Y después en la parte más amplia como otra capa, y esto ya sería para casos específicos y de acuerdo a las necesidades, se pueden aplicar medidas específicas según el tipo de consultante y o tipo de intervención. Por ejemplo, puede ser que yo me proponga como terapeuta, tengo un consultante que viene con síntomas de depresión y como objetivo de la terapia va a ser reducir esos síntomas. Entonces ahí puedo incluir esta medida específica, una medida específica de depresión. O como objetivo terapéutico es que me ponga el aumento de la autoestima del consultante. Entonces, por ejemplo, voy a aplicar una medida de autoestima para verificar que se cumpla ese objetivo. Pero ya no es una medida que uso ampliamente y con todos los consultantes, sino que son medidas que las uso de acuerdo a las necesidades de cada uno de los consultantes. Entonces, tengo dentro del sistema una medida que uso consistentemente y otras medidas en otras capas que las uso dependiendo de cuál sea mi pregunta de investigación, la pregunta que quiere responder mi servicio o los objetivos terapéuticos que tenga con un consultante. Entonces, estas serían unas medidas de complemento. Pero eso sí, asegurarse de tener al menos una medida con la que se puedan comparar todos los datos, que sería el centro de este sistema. Y para esto, y aquí he elegido, bueno, he puesto qué medidas usar, en cambio, no elegir una medida general, que es la recomendación para que sea el centro de este sistema. Y bueno, en España, sé que algunas personas de España están escuchando el webinar. En España hay una gran cantidad, muchas de las medidas se han hecho las validaciones en España y ellos tienen como mayor disponibilidad de estas medidas, ya que haya habido bastante interés por hacer las traducciones y las exploraciones psicométricas. Muchas veces, a partir de esas traducciones que se hacen en España, también las comenzamos a usar en Latinoamérica. Y aquí he puesto algunas de las medidas que he encontrado en las que existen exploraciones psicométricas y que nos dan constancia de que estas medidas pueden ser usadas dentro de nuestro contexto, que sería el contexto más latinoamericano. Por ejemplo, una de las medidas generales es el Outcome Questionnaire de Lambert en 1996 y que hay exploraciones psicométricas de la versión más larga de 45 ítems, tanto en Chile como en Colombia. Y aquí están los artículos. Y también hay una exploración psicométrica de la versión más corta de 30 ítems también en Chile, ¿no? Entonces, esta es una medida que se podría aplicar. La idea es poder aplicar una medida en la que se hayan hecho exploraciones psicométricas, si no es en nuestro mismo país, al menos en algún país de la región, que pueda denotar algunas características similares y que podamos entender que es útil y es seguro utilizar esa medida dentro de nuestro contexto. Otras medidas que existen de manera general es el Clinical Outcomes in Routine Evaluation Outcome Measure, creado por un equipo de profesionales en el Reino Unido y que ya se han comenzado a hacer exploraciones psicométricas. Nosotros aquí en Ecuador hicimos la primera exploración psicométrica en Latinoamérica, solo con, por ahora, los resultados de la población que no busca ayuda psicológica, que diríamos una población no clínica, y pronto mostraremos los resultados de comparación con la población que sí busca ayuda psicológica o busca tratamiento psicológico.
Pero también sé y tengo conocimiento de que muchos colegas de otros países están ya llevando a cabo las exploraciones psicométricas de esta medida en sus propios contextos y países, y lo que eso da cuenta de su interés. Tengo noticias de que hay exploración psicométrica en Chile, también hay una exploración psicométrica en Uruguay, en Brasil, de esta medida, y también algunos inicios en Colombia. También hay una exploración psicométrica en Colombia, así que probablemente pronto tendremos estos resultados y esta medida también podría ser utilizada en nuestro contexto. Y esta es una medida mucho más breve, que nosotros también hicimos la exploración psicométrica, que es el Schwartz Outcome Scale. Es una medida que tiene tan solo 10 ítems y que nos ayuda a medir el bienestar psicológico de manera muy general. Y también se puede utilizar para la monitorización de resultados. Okay. Y esta medida sí tenemos la exploración psicométrica para la población que busca ayuda psicológica, tanto para la población que no busca ayuda psicológica. Estas dos medidas que les presento aquí son gratuitas. Después tenemos que pensar en cómo vamos a usar nuestras medidas y cómo aplicar las medidas. El fin último y lo que les propongo ahora dentro de este webinar es que las usemos como evaluación rutinaria, ¿no? Que sería el nivel que indico aquí, que es como en cada sesión, ¿no? Ese sería el nivel como que yo les promovería, porque así podemos recolectar información no solo del cambio, sino de cómo ha sido ese cambio durante todo el proceso terapéutico. Otro tipo de utilización puede ser solo para medir el resultado, es decir, cambió la persona después de que se aplicó este tratamiento y cuánto cambió, ¿no? Entonces, como evaluación del resultado, las medidas solo se tendrían que aplicar al inicio de la sesión, antes de comenzar la terapia, y en la última sesión, o sea, al finalizar la terapia, y tal vez se podría incluir algún seguimiento si es de interés, pero en ese caso solo estaríamos evaluando los resultados. Y en algunos casos para alguien puede ser de interés usar estas medidas solo como evaluación previa, y entonces ahí solo lo usamos en la primera sesión y aplicamos la medida en la primera sesión. Pero como les dije, el interés es poderlas aplicar de manera rutinaria en cada sesión y con todos los consultantes. Después, ¿qué quieres? Ya tienes los datos, recolectaste los datos, aplicaste las medidas, tienes los datos. ¿Qué hacer con los datos? Y aquí viene la pregunta, ¿cómo analizar los datos? ¿No? Lo que nos proponen y lo que proponía también en la introducción es que la manera más interesante es poder crear gráficos acerca de los datos que vamos recolectando, ¿no? Estos gráficos nos pueden ayudar y a dar cuenta acerca de cómo van cambiando y cómo van fluctuando las puntuaciones de nuestros consultantes. Y si en algún caso lo usamos como realimentación dentro de la terapia, también nos pueden dar cuenta que va a ser más fácil para el consultante poder entender cómo han ido cambiando, ¿ya? Entonces, estos análisis de datos se pueden hacer fácilmente con cualquier medida que ustedes utilicen, utilizando el Excel y haciendo un gráfico de línea, les va a salir un gráfico parecido a este, en donde ubicamos en el eje de las X las fechas en que se atendió al consultante, y en el eje de las Y las puntuaciones que ha obtenido el consultante en cada una de las sesiones. El gráfico que se presenta aquí es un gráfico que me ayudó el doctor Chris Evans, un investigador, uno de los creadores del Core OM, y es un gráfico que lo usamos para identificar las fluctuaciones en este caso era de las personas que atendían líneas de ayuda psicológica en el Ecuador durante épocas de la pandemia. Pero es lo mismo, queríamos monitorizar cuál era su malestar psicológico a lo largo del tiempo como una pregunta de investigación. Y el gráfico era este, pero también se lo podría aplicar un gráfico similar en por ejemplo, en su práctica clínica. Si ven, de fondo está como gris, están los resultados generales de todos
las personas que estaban participando, en este caso todas las personas que contestaban las líneas de atención, en su caso podría ser de todos los terapeutas, perdón, de todos los consultantes, y en la línea más oscura se resalta del consultante en específico del que queremos ver la información. ¿Ya? Aquí también hemos puesto una línea roja, que es una línea de referencia, que nos ayuda a poder entender para identificar cuando la persona tiene un puntaje que va más, que se ubica dentro del 10% más alto de las puntuaciones, tomando en cuenta las puntuaciones de línea base de las personas, o sea, la primera vez que respondieron al cuestionario. Este tipo de gráfico se hizo en R, y es un tipo de gráfico que también se puede hacer, no es tan complicado, pero en un futuro y es en progreso, aunque ya está funcionando, el doctor Chris Evans ha creado esta aplicación que también es gratuita y se puede usar como un paquete para R, que es el CSP Phone, que es un paquete que se puede usar en R, ya se lo pueden bajar, pero es un paquete que está en progreso y seguramente después se irán mejorando y ya se podrán también obtener gráficos. Sin embargo, ese paquete será una herramienta que se podrá utilizar y también ese paquete irá de la mano con un libro que se publicará a lo largo de este año, en el que se tratará este tema, ¿no? Cómo utilizar las medidas de resultado y cómo analizar los datos. Así que tendremos a disposición estas herramientas, tanto el libro para la descripción, tanto el paquete para poder realizar los análisis de datos. Entonces, esto sería qué hacer con los datos. Y después también pensar en qué hacer con los datos y ahora en la interpretación. Anteriormente solo estábamos hablando de los números que nos arrojan los datos y cómo podemos ver las fluctuaciones de los consultantes y que es mejor tenerlo de una manera gráfica. Sin embargo, hay que tener en cuenta que esas puntuaciones tienen que ver y son en respuesta a un contexto en donde se desarrolla el consultante. No podemos pensar que los cuestionarios son como exámenes de sangre, ¿no? Donde hay unas líneas que diferencian qué está bien o qué está mal, o donde podemos determinar claramente cuándo hay que hacer algo. Lo importante es poder sustentar todos esos datos, todos esos resultados, todos esos gráficos con narrativas propias, ¿no? Poder entender qué le está ocurriendo al consultante y poder identificar por qué se han dado esos cambios. Y esto también porque hay que tener en cuenta en qué contexto estamos atendiendo a estos consultantes para poder entender las puntuaciones que nos dan, ¿no? Dependiendo del contexto donde apliquemos las medidas y donde las utilicemos, tenemos que ver las dinámicas de poder que existen, ¿no? A veces puede ser que algunos de los consultantes piensen que se tiene que contestar esas medidas porque así van a tener mayores beneficios de alguna forma. Entonces van a crear una idea de deseabilidad, ¿no? Unas puntuaciones que sean deseables para quien les atiende. Entonces hay que pensar en eso también. Entonces no solo son las mediciones, sino las narrativas que están dentro de esas mediciones. Y es porque nosotros hicimos un estudio en el que recopilamos datos cualitativos acerca de, bueno, a través de una entrevista, qué es lo que sentían los consultantes cuando se les aplicaban las medidas en dos contextos diferentes, ¿no? Uno de los contextos era un contexto de internamiento, en lo que podríamos llamar un hospital psiquiátrico, y otro contexto era la práctica privada, ¿no? Entonces eran dos contextos completamente diferentes y vimos esto, que las respuestas pueden ser diferentes y que la sensación de cada individuo es diferente de acuerdo en qué contexto están. Por ejemplo, en el hospital psiquiátrico era muy claro estas dinámicas de poder y de que había una idea de que se utilizaban las medidas para poder ver si la persona podía tener más beneficios o no. Entonces, eso es algo que hay que tener claro desde un inicio cuando estamos aplicando y que las personas también tengan claro de por qué se aplican estas medidas y cómo van a ser utilizadas. También esto es algo interesante y que se está trabajando en el Instituto de Trastornos Alimentarios, Instituto de Salud Mental, ITAM, en Barcelona,
que es ya poder utilizar los datos, analizar los datos que se han recopilado a través de la monitorización de resultados durante 3 años, desde el 2017 hasta el 2020, en un sistema de atención para los trastornos de la conducta alimentaria que tiene 3 niveles: el hospital del día y la atención ambulatoria, ¿no? Entonces hay estos datos que se han recolectado durante estos 3 años y se ha usado un sistema de monitorización de resultados con varias medidas. En este caso, con medidas generales y medidas específicas, como les dije, atendiendo a que no es solo aplicar una medida, sino es un sistema de manera consistente. En este caso se usó como medida general el sistema CORE, con sus medidas que serían el CORE-OM para adultos y el YP-CORE para menores de edad, para adolescentes, y versiones más cortas del CORE para hacer los seguimientos, que serían la versión CORE-SFA y la CORE-SFB. Y como medidas específicas se usaron el EAP26 para adultos y el CHAT también para los adolescentes. Y también un cuestionario sobre bulimia, de la investigación de la bulimia, y medidas más específicas para el tratamiento, como son el índice de masa corporal y la escala de satisfacción con la vida. Entonces, este es un estudio que estamos llevando a cabo con un equipo de la Universidad de Barcelona y con la gente del Instituto de Trastornos de la Conducta Alimentaria y el profesor Chris Evans, para poder verificar y poder dar estos resultados, ¿no? ¿Qué ha ocurrido aplicando las medidas en un contexto que diríamos naturalístico, haciendo un estudio observacional para ver qué ha ocurrido con el tratamiento, para verificar la efectividad del tratamiento, pero también para poder entender las especificidades de esta población con trastornos de la conducta alimentaria? Entonces, aquí ya se ha puesto en práctica lo que les he ido comentando a lo largo de la presentación. Por ahora está disponible el protocolo donde se indica cómo se llevó a cabo el estudio, y a lo largo de estos años ya se irán presentando los resultados con respecto a exploraciones psicométricas de las medidas en este contexto, pero también a lo que nos interesa, el cambio, la evolución de los consultantes y también cómo han ido cambiando y comparaciones entre los diferentes niveles de atención, que esperamos que puedan dar luz en los siguientes meses y años. Y siguiente, como solo para cerrar este bloque, como conclusión, es posible crear evidencia desde nuestra propia práctica. Para esto debemos, primero, elegir una medida de resultado común o varias medidas de resultado para nuestro sistema y aplicarlos de manera rutinaria. Lo interesante de hacer esto es que los datos evidenciarán el propio trabajo en el contexto específico, por tanto sabremos qué nos funciona en nuestro contexto y qué nos funciona dentro de nuestro servicio. Así no basaremos nuestra práctica en lo que funciona en otro lugar y solo en estudios controlados, que como ya saben, los estudios controlados tienen es difícil generalizar los resultados a la propia práctica clínica, ya que en la propia práctica clínica no nos encontramos con esos casos tan específicos que cumplen los criterios de manera tan concreta. Y también podemos integrar conocimientos, no solo es como rechazar lo que se hace en otros lugares, sino eso funciona en los estudios que se han hecho en otros países. Esto me funciona a mí. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo recopilar de cada uno de los estudios y de la información que obtengo, ¿no? Entonces puede integrar conocimientos. Y algo más importante, y es de esto lo que he puesto también como mensaje, diríamos, subliminal a través de esta presentación, es la necesidad de crear redes. Mientras más grande es la red, mayor información se recopilará. Mientras te unas con otros terapeutas, tendrás más datos para poder comparar y poder ir verificando qué funciona dentro de su contexto de atención. Y por lo tanto, existirá mayor evidencia sobre la práctica clínica. Y una vez habladas estas conclusiones, pues abro el espacio para preguntas y comentarios que
existan sobre este bloque. Muy, muy interesante, Clara. Acá ya tenemos una pregunta que te hacen por chat. Juan David, que te pregunta si, aprovechando los cambios tecnológicos que posibilitan la transformación digital, que sería posible automatizar la recolección de los datos y el abordaje de una parte de la analítica mediante herramientas como los algoritmos de Machine Learning. Sí, claro que es posible y completamente necesario. Y es algo que queremos como enfatizar, ¿no? Y es algo que también a mí me gustaría como poder hacerlo. Sin embargo, para eso también se necesita recursos, ¿no? Pero sí, es una de las metas y sería súper interesante poder utilizarlos y poder sistematizar, ¿no? Poder identificar que también el sistema propio te dé los gráficos sería, claro, inmensamente interesante, así que si hay ideas de colaboración o de cómo podemos llegar a esto, sería muy importante. Por ahora también, o sea, este es uno de mis objetivos, también el poder crear un sistema, pero además de eso, dentro de nuestras características, nuestro contexto, un sistema que pueda ser de fácil acceso y en lo posible de bajo costo o gratuito, ¿no? Y sí creo que se podrían aplicar estos análisis usando Machine Learning u otros elementos, pero siempre considerando también algo que se presentó en el último webinar de la Sociedad de Investigación en Psicoterapia, donde hablaban de este tema, ¿no? Y donde se indicó que usar estas técnicas de inteligencia artificial o Machine Learning son bastante relevantes, pero tenemos que tener en cuenta con qué datos nos enfrentamos, si tenemos los suficientes datos para poder aplicar esto. Pero sí, podríamos aplicar esto si tenemos una cantidad muy grande de datos y somos capaces de generar una red colaborativa en donde apliquemos el mismo sistema. Pero sí sería algo ideal y conecta con esto, con la capacidad de poder hacer una red. No sé si hay otra pregunta. Sí, acá tenemos otra pregunta de Emilia, que también es una pregunta que tenía yo, que es si en las técnicas de monitorización rutinaria se recomienda hacer la evaluación al comienzo o al final de la sesión. Ok. En principio, muy bien, muchas gracias por la pregunta, es algo importante y que se me ha pasado ahora que he ido comentando. En general, es mejor hacerlo antes de comenzar la sesión, ¿ya? Aplicar estas medidas antes de comenzar la sesión, porque algunas de estas medidas dan cuenta de lo que te ha ocurrido en la última semana, ¿no? Y no queremos que vea afectado por lo que ocurra dentro de la sesión, entonces es mejor aplicarlas antes de comenzar la sesión y, por ejemplo, optar por aplicar después de la sesión medidas que tienen que ver, por ejemplo, con la alianza terapéutica o con otros resultados que sean de tu interés. No sé si hay otra pregunta. Clarísimo, Clara. No, por el momento no. Podemos continuar con el próximo bloque. Sí, continuamos con el próximo bloque, que este ya será un bloque más cortito y que también me gustaría que, porque se adhiere mucho a nuestro contexto y a lo que estamos viviendo dentro de Latinoamérica, y es poder aprender y entender qué es lo que está ocurriendo en Latinoamérica con respecto a las medidas de resultado y cambio en psicoterapia y acercarnos un poco a nuestra realidad, ¿no? En razón de poder hacer recomendaciones y también generar discusión. Y esto lo hago tomando en cuenta la publicación de este artículo que salió, bueno, hace ya un tiempo estaba disponible en línea, pero ahora ya está publicado en el número de la revista, en el primer número de la revista de Psychotherapy Research, y que habla sobre las medidas de cambio para intervenciones psicológicas en Latinoamérica, pero a través de entender en dónde estamos y a dónde vamos, ¿no? Esto es un pequeño análisis, bueno, un esfuerzo grande que hicimos para hacer algo que se llama una revisión de alcance, una scoping review, ¿no? Este tipo de revisiones de alcance o scoping review hacen referencia y atienden a todas las características de una revisión sistemática, pero no estudian un tema muy específico, sino estudian un tema mucho más general.
no nos enfocamos en entender cómo funciona específicamente un tratamiento, sino más bien temas más generales. Por ejemplo, en este que nos interesaba responder a varias preguntas acerca del tema más general, que era la medición del cambio en psicoterapia o en intervenciones psicológicas en Latinoamérica. Entonces usamos esta metodología, un scoping review, más que nada con una motivación importante, y es que después de haber estado algún tiempo estudiando en España, vine a vivir a Latinoamérica. La realidad es diferente y bueno, también cuando regresé me interesé por el tema de las medidas de resultado y la medición de resultados en la práctica clínica, y quería saber dónde estaba parada y qué podríamos hacer, ¿no? O sea, primero saber dónde estábamos, qué teníamos y cómo proceder. Ya que para no poder imitar esto de coger y comenzar a replicar lo que se ha hecho en otros lados, sino saber qué es lo que necesitamos y qué es lo que se ajusta a las necesidades propias de la región, y cómo podríamos también esto crear recomendaciones acerca del tema. Entonces también esta motivación para hacer este artículo nacía de poder entender qué es lo que estaba ocurriendo. Y queríamos responder 3 preguntas: ¿en qué países se ha llevado a cabo los estudios de medidas de resultado? ¿Cuáles son las medidas que se han utilizado? ¿Y en qué poblaciones se han utilizado estas medidas? En general, poder entender la situación en Latinoamérica, pero para poder generar recomendaciones, y en mi caso, para mí también darme una idea de cómo proceder con la investigación. ¿Qué pasos serían los siguientes? ¿Qué podría ayudar qué podría ayudar y qué podría ser beneficioso para la región, para Latinoamérica? Y lo que encontramos es que después de hacer una revisión de bastantes estudios, ya que las búsquedas fueron complicadas al ser un tema tan amplio y también poder determinar los términos de búsqueda, encontramos al final 207 estudios en los que se aplicaba algún tipo de medida de resultado para medir el cambio de una intervención psicológica, ¿no? El progreso en una intervención psicológica. Son 207 estudios, de los cuales hay evidencia del primer estudio haberse realizado en 1990, ¿no? Hace ya 30 años. Pero como pueden ver en este gráfico, y es notorio, hay un pico donde la mayor producción se ubica dentro de los últimos 10 años, que es bastante interesante, que lo que quiere decir es que hay un interés mayor cada vez por las medidas de resultado. Este análisis se hizo hasta el año 2018. Y después ver dónde se estaban usando estas medidas de resultado en nuestra región, dentro de todos los países de Latinoamérica, y vimos que, claro, hay una bastante producción en Brasil y en Chile, ¿no? También en Brasil es uno de los países más grandes, pero también Brasil, Chile y México, que son los principales que están aquí, los 3 primeros que tienen mayor producción con respecto a este tema, también serían los países que tienen un mayor desarrollo económico, y por lo tanto suponemos mayor interés por la investigación y más fondos para hacer la investigación, lo que podría explicar estos resultados. Después queríamos ver cuáles son las medidas que se han utilizado, ¿no? Un poco para entender cuáles existen, qué se había hecho y poder identificar las conclusiones. Entonces aquí les presento el top 10, ¿no? Estas son las medidas que hemos encontrado, pero este top 10 viene detrás con algo, ¿no? Encontramos 207 estudios, pero en los que se habían usado 109 medidas de resultados diferentes. Lo que nos dice que hay bastante dispersión, ¿no? Que hay que se usan bastantes medidas de resultados, por lo tanto hay poca comparabilidad en los estudios, o sea, son pocos los que se realizan con la misma medida, entonces es difícil comparar entre estudios. Y en este top 10, que vemos las 10 medidas que más se han utilizado, podemos ver medidas que son tanto generales como medidas específicas, ¿no? Vemos medidas específicas de depresión, de ansiedad, del trastorno obsesivo compulsivo, como está el Yale Brown Obsessive Compulsive Scale. Y tenemos estas medidas como más específicas, y también tenemos evidencia de medidas generales, que sería la
segunda más utilizada, el Outcome Questionnaire. También tenemos la Clinical Global Impression Scale, el cuestionario SSL en sus diferentes versiones, también este cuestionario de la Organización Mundial de la Salud para medir la calidad de vida y el SF36 como medidas más generales. Las medidas más generales son usadas en estudios sobre procesos de psicoterapia, eso es lo que encontramos, mientras que las medidas de síntomas específicos más usadas en estudios aleatorizados y controlados y en estudios pre-post. Vimos que la mayoría de los estudios usaban las medidas en 2 puntos de evaluación, es decir, pre-post, en 166 estudios de los 207, y los estudios que usaron aplicaciones múltiples fueron muy limitados, o sea, los que usaban sesión a sesión, solo 28. Sin embargo, este es un paradigma que está comenzando a usar y teniendo en cuenta la naturaleza fluida y compleja de nuestro contexto latinoamericano, sería interesante adoptar estas medidas sesión a sesión o de manera rutinaria para poder capturar la influencia de los cambios que vivimos en el día a día, que son comunes en Latinoamérica, cambios políticos, económicos, sociales, y que pueden afectar profundamente la realidad y el estado mental del individuo. Otra cosa que vimos es que la elección de las medidas es limitada por la falta de instrumentos que sean creados o adaptados y apoyados con exploraciones psicométricas en Latinoamérica. De todos los estudios que encontramos, de los 207, solo 14 fueron exploraciones psicométricas de las medidas de resultado. Y justamente esas son las más utilizadas, que eran exploraciones psicométricas del BDI, del OQ, del SSL y del YBox, que es justamente las medidas que más se usan. Entonces es necesario implementar, se hizo evidente que es necesario implementar estudios sobre las propiedades psicométricas de las medidas de resultados. Entonces también esto nos da evidencia de que hay muchas medidas que se utilizan sin tener claro si se ajustan a las cualidades y especificidades de la población latinoamericana. Las medidas se han utilizado mayoritariamente en poblaciones clínicas, es decir, con un diagnóstico específico de lo que vimos en los estudios. Y los diagnósticos que más se presentaran era depresión. Sorprendentemente, mucha investigación sobre el trastorno obsesivo compulsivo, especialmente en Brasil, que podríamos decir que es un trastorno que no es tan común, pero es bastante utilizado, estudiado al parecer aquí. Y esto atiende a que hay un grupo específico que estudia sobre el tema y que ha tenido bastante producción. Y como la producción no es tan amplia, pues también se hace evidente la presencia de esto. También hay estudios en esquizofrenia, en ansiedad y en trastornos por estrés postraumático. Y esto nos lleva a una pregunta, ¿no? Que vimos que aquí en Latinoamérica se están usando las medidas de manera más, o sea, priorizando las medidas específicas, ¿no? Y con respecto a esto, hay que entender que estas medidas específicas son generalmente utilizadas para crear práctica basada en la evidencia. Sin embargo, ya han sido bastante criticadas ya que no llegan a capturar un modelo de recuperación más amplio. Por ejemplo, aquí hay un estudio donde se hace esta reflexión de McPherson y colaboradores, donde se analizaron las guías de tratamiento del NICE, ¿no? Y en las que se mostraba que la terapia cognitivo-conductual era aparentemente superior que otros tipos de terapia. Sin embargo, sí se restringían los resultados a aquellas medidas específicas, aquellas medidas generales y de calidad de vida, esta ventaja desaparecía, ¿no? Los resultados se evidenciaban solo si usaban las medidas específicas para la depresión, pero cuando se usaban más medidas, las medidas más generales del cambio, esto desaparecía. Es así que los autores criticaban la dominancia de las medidas específicas y propusieron la calidad de vida como una métrica más amplia de la recuperación, enfatizando una visión positiva de la salud mental.
Y les presentaba esto porque creo que es algo que se podría adoptar en Latinoamérica, ¿no? Teniendo esta visión más positiva de la salud mental, que ya se ha hecho evidente en algunos modelos de atención que usamos aquí en Latinoamérica, como por ejemplo la psicología comunitaria, ¿no? En la que se busca incrementar el bienestar y la calidad de vida y no tanto disminuir síntomas específicos. Las medidas generales podrían ser útiles en estos contextos. Y aquí finalmente les dejo que esto sería lo último, unas reflexiones. Creo que no es apropiado y parece que no es apropiado replicar las prácticas de países más desarrollados o solamente con decir que ya se usó la medida en ese país, pues aplicarla en nuestro contexto. No, sí es interesante poder hacer exploraciones psicométricas. Nosotros tenemos bastantes cambios en la región y el usar medidas repetidas podría dar cuenta de esto, ¿no? De los cambios que tenemos en nuestro día a día. Otra recomendación es lo que les he comentado y es como resumir, cambiar el énfasis de las medidas específicas en las medidas generales, ya que nos pueden dar cuenta de esto, de lo que les comentaba justamente de un modelo de recuperación más amplio. Es importante la adaptación y exploración psicométrica de medidas ya existentes para poder generar mayores posibilidades de comparación y colaboración. Si tenemos un set de medidas en las que ya se han hecho exploraciones psicométricas, es más probable que la puedan usar y es más seguro que la puedan usar los investigadores y así podemos compartir más resultados y colaborar entre investigadores y también entre terapeutas. Y si creamos propias medidas de resultado o hacemos las exploraciones psicométricas en nuestro contexto, es muy importante diseminarlas. Es imprescindible y poder dar cuenta, ¿no? Y priorizar el crear medidas y artículos sobre estas medidas que sean de acceso abierto y gratuitas, ya que sabemos que para algunos países de la región no existen los recursos, por ejemplo, en algún servicio para poder adoptar una medida o un sistema de pago o de alto costo. Entonces sería interesante crear plataformas para diseminar estas medidas. Y finalmente, que es esto también la esperanza y la idea de que en algún momento también nuestros países y nuestros gobiernos puedan informar sus decisiones a través de datos existentes, ¿no? Entonces, estas serían más o menos las recomendaciones y en ese sentido ya hemos ido con algunas, comenzando a hacer las exploraciones psicométricas y más basándonos en medidas específicas, pero nos queda todavía un camino bastante amplio en poder utilizar o crear plataformas para poder diseminarlas y este espacio es uno de estos para poder diseminar las medición de resultados. Aquí les dejo unos links a unas páginas que pueden ser de interés, el Core System Trust, donde están todas las traducciones y toda la información sobre la medida de Core-OM, que es una de las medidas que he recomendado que se podría utilizar como medida de resultado. También algo muy interesante, la red de psicoterapia y cambio, red latinoamericana de investigación en psicoterapia, ya que ellos me han acogido bastante bien. Cuando comencé yo creí que tenía que hacer una red nueva, no, ya existe una red y me ha adherido como una línea de investigación que sería la línea de investigación de resultados. Pero hay muchas líneas de investigación en esta red, así que es muy interesante si pueden consultar su página y también poner sus inquietudes en ese espacio. Otra página que es muy interesante es el blog de ayuda en R para poder comenzar a analizar los datos y donde hay información de estos paquetes que está creando el profesor Chris Evans, que sería en esta página de internet y que ustedes pueden encontrar información de cómo analizar los datos para aquellos que usan el programa R y que es específico y que es creado por el profesor Chris Evans, quien tiene mucho interés y quien fue el creador de la medida el Core-OM. Y para cualquier duda me pueden contactar también a mí a este correo clara.paz@udla.edu.es. Y finalmente, antes de las preguntas y para no olvidarme, quisiera agradecer especialmente al profesor Chris Evans, quien me ha ayudado en todo este camino que ha sido poder hacer investigación aquí en Latinoamérica, hacer investigación en psicoterapia y comenzar a generar resultados.
a la Red Latinoamericana de Investigación en Psicoterapia, ya que me han acogido, y con ellos he comenzado a hacer colaboraciones, y a mi equipo de investigación, que como ven aquí en unas fotos, comencé con estudiantes de pregrado, con poquitos estudiantes de pregrado, y ahora tenemos más estudiantes dentro del equipo de investigación, pero también algún estudiante de posgrado. Y también a la Dirección General de Investigación y Vinculación de la Universidad de las Américas en el Ecuador. Aquí también he puesto unas fotos de cuando comencé también a conocer a la Red Latinoamericana de Investigación en Psicoterapia en el último congreso realizado en Argentina, y donde comenzamos a hacer conexiones para poder crear colaboraciones. Y bueno, esto sería como mi presentación, así que quedo atenta a cualquier duda y comentario que pueda haber surgido. Muchísimas gracias, Clara. Acá tenemos una pregunta más que hace Birmarí. Pregunta que dice que le gustaría escuchar sobre los aspectos prácticos de la aplicación de este sistema. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo adicional esto toma en la sesión? ¿Si el seguro médico paga por esto? ¿Cuánto tiempo en la sesión se toma para discutir los resultados, etcétera? Ok, esto depende de cada uno de los objetivos que se hayan planteado. Y prácticamente lo que toma en la sesión y más o menos lo que tenemos nosotros contabilizado de cómo lo estamos aplicando en estos 2 centros que les comentaba, depende mucho de los consultantes, pero en promedio nos toma alrededor de 10 minutos, ¿no? 10 minutos antes de comenzar la terapia aplicamos este sistema. No tengo evidencia, y por lo menos de lo que conozco en mi contexto, de que un seguro pueda pagar el poder aplicar este sistema. Sería ideal, ya que les serviría a ellos también como evidencia acerca de los tratamientos, pero por ahora no tengo esa información y yo no creo que exista todavía este tipo de acuerdos, pero creo que sería algo ideal. Y como les dije también, el discutir los resultados se puede tomar tiempo de la terapia, pero depende de cómo lo estás utilizando. No es que es obligatorio utilizarlo dentro de la consulta, sino que debes justificar por qué quieres usarlo dentro de la consulta y cuáles van a ser los beneficios de usarlo. Entonces, no hay como un tiempo específico, ya que en algunos casos, cuando lo hemos usado como sistema de realimentación y se ha hablado con los resultados con los consultantes, el hablar de los resultados ha detonado el poder continuar la sesión terapéutica hablando sobre ese tema, o ha podido detonar algún tema relacionado. Entonces, no hay una consideración específica, pero creo que también esto se adhiere a cuáles sean los objetivos y de por qué aplicas este sistema. Pero sí alarga un poquito las sesiones, ya que específicamente solo el aplicar ya tendrías que incluir unos 10 minutos más de sesión para que la persona los pueda llenar. Otro método que lo que hacemos ahora, que hemos comenzado a hacer, bueno, en el centro donde estamos aplicando el sistema, es que se ha hecho las aplicaciones, bueno, en esta época de pandemia, las aplicaciones han sido en línea y la terapia también es en línea. Entonces, eso nos ha dado tiempo para, bueno, subir en una plataforma y los consultantes contestan el cuestionario en cualquiera de sus dispositivos y lo hacen 10 minutos o lo hacen durante un tiempo apropiado antes de comenzar la sesión. Pero en general les toma 10 minutos contestar las medidas, dependiendo de qué tan largas son. Por ejemplo, esta medida, la que nosotros usamos, que es el CORE, con 34 ítems, toma esto 10 minutos. Por ejemplo, otras medidas como el SOS 10, que solo tiene 10 ítems, pues seguramente toma mucho menos de 5 minutos el contestar el cuestionario antes de comenzar la terapia. Perfecto, Clara, ya estamos un poco pasados de tiempo, pero Sí. tenemos 2 últimas preguntas para hacerte. Una de Roberto, que te pregunta, de acuerdo a tu opinión, ¿cuáles son ventajas y desventajas y las diferencias que ves entre el COROM y el OQ, ya que son las 2 escalas que se han aplicado en Europa y Estados Unidos? Sí, bueno, sí, son las 2 escalas que se han aplicado, las más utilizadas, y bueno, las ventajas. Yo generalmente aplico más la que utilizamos, el CORE OM, pero en nuestro análisis hemos utilizado también el OQ como una medida para verificar la validez convergente. Y lo que hemos visto primero, el CORE OM, la ventaja es que es gratuita, ¿no? El sistema de OQ tiene un costo
y que tienen que asumir el terapeuta. Entonces, o el servicio de atención, entonces esto ya encarece la posibilidad de poder aplicarla, ¿no? Entonces, esta sería una ventaja del Core OEM. El número de ítems, de acuerdo de los que apliquen, está en lo mismo, ¿no? Hay la versión 45, de 45 ítems del OQ y la versión de 30, y el Core OEM tenemos la versión de 30 ítems para medir al inicio de terapia y al final de terapia, pero para hacer la monitorización de resultados, tenemos medidas mucho más cortas, que son de 18 ítems y de 10 ítems, que son derivadas del Core OEM y que se pueden usar para reducir los tiempos de aplicación. Entonces, esa es la ventaja, que podrían ser más cortas si usamos estas medidas más cortas, el Core OEM. Y también algo que hemos visto en el OQ es que hay unas preguntas que hablan sobre las relaciones sociales, o por ejemplo, el que si tienes pareja. Muchas de las personas, claro, no contestan eso o se sienten incómodas al contestar esa pregunta desde lo que nos ha pasado en nuestra experiencia en el Ecuador. No sé si eso ocurre también en otros países, pero eso también podría ser algo a notar. Entonces, estos son los dos sistemas que existen y en los que hay resultados. Como tú bien dices, hay mayor evidencia de uso del Core OEM Europa, así que tus resultados, si los tienes y usas el Core OEM, podrás comparar con esos resultados en Europa. Y en cambio con el OQ, la evidencia más está en Estados Unidos, así que puedes comparar tu evidencia con estos estudios más realizados en Estados Unidos. Pero la idea es poder generar y crear nosotros mismos nuestra evidencia y poder comparar entre nuestros resultados, así que podría ser ideal usar medidas similares dentro de algunos grupos o países de la región. No sé si había alguna pregunta más, Juan. Así es, Clara. Última pregunta y ya estamos. Te pregunto, Lina, ¿cuánto tiempo antes de la sesión te parece recomendable aplicar el Core? ¿Cuánto tiempo? Nosotros ahora con este sistema, como estamos aplicando en línea, lo que hacemos, y como el Core denota lo que te ha ocurrido durante la última semana, nosotros hacemos que la persona tenga la posibilidad de contestar el Core durante justo hasta las 24, máximo 24 horas antes de comenzar su consulta o de tener su consulta o de tener su sesión de psicoterapia. Entonces, yo creo que sería el tiempo adecuado, ya que, como digo, el Core recoge lo que te ha ocurrido en los últimos 7 días. Buenísimo, Clara. Ahora sí, ya estamos pasados de tiempo, estamos llegando al final del webinar, así que te quiero agradecer por esta muy importante exposición que has hecho. Creo que has hablado de bueno, un poco de cuáles son estas medidas de evaluación y cómo enriquecen la práctica clínica y la conexión con la investigación. Muy importante, muy necesario y también más que nada cuál es el estado del arte en Latinoamérica y el futuro hacia el cual nos dirigimos con las medidas generalizadas. Así que muchísimas gracias. También quiero agradecer a toda la audiencia, que bueno, hemos tenido participantes de toda Latinoamérica, de España. Estos encuentros son muy ricos con la colaboración de todos, así que muchas gracias. Y para finalizar, les cuento que este webinar está siendo grabado y se va a subir al canal de Vimeo de la Society for Psychotherapy Research. Por supuesto que los invito a todos a acercarse a nuestras páginas oficiales de Facebook y a la página web para estar atentos a los próximos eventos y webinars que vamos a estar organizando. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias, adiós.